Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Lo único que temen, capítulo 3. Jaja. Ya hemos perdido un Overlord, dijo Us cruzándose de brazos. Al principio no era muy optimista, pero ahora. Ese tipo podría lograrlo, concluyó Ángel. Durante toda la pelea, Ángel sintió momentos de terror, pero también un triunfo catártico. Era como ver un partido deportivo en el mundo real. Solo los equipos luchaban a muerte, y el vencedor determinaría el destino de todos en la sala donde Ángel estaba sentado. Pero incluso con su destino en juego, los triunfos realmente hicieron que Ángel se sintiera bien. Especialmente cuando vio a Valentino volar por los aires por la ventana. Pero todos en el infierno sabían que ese no era el fin ni para él ni para Vox. Este Dome Slayer tendría que acercarse personalmente para acabar con ellos como lo hizo con Velvete. Aún así, la pregunta seguía rondando la cabeza de todos. ¿Estás seguro de que no sabes nada sobre este tipo, Baggie? Preguntó Ángel. Lo juro, dijo Baggie. Nunca he oído hablar de un humano con la fuerza suficiente para derrotar a los señores supremos. Y sin embargo, aquí está, acompañando a la princesa Estrella Matutina en su esfuerzo por derrocar a 3 de ellos, dijo Alastor, acariciándose la barbilla. Parece que su carácter ha cambiado tras conocer a este tipo. ¿Pero cuándo? Preguntó Ángel. ¿Cuándo y dónde conoció a ese Dome Slayer? No sé cómo ni dónde, dijo Baggie. Pero recuerdo que una noche, hace una semana, Charlie dijo que necesitaba dar un paseo porque no podía dormir. Luego, cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba en la cama conmigo. Usk se acarició la barbilla y reflexionó. Tal vez. Mira. Interrumpió Pentious de repente. La reflexión y la elaboración de teorías tendrían que esperar. La batalla aún no ha terminado. Con un Overlord abatido, era hora de perseguir al siguiente. Por suerte para el cazador, era obvio a cuál perseguir. De la puerta destrozada que la cazadora atravesó con un puñetazo a Vox, emergieron varios robots. Normalmente, los duendes robóticos de Vox andarían por ahí sirviendo a los 3 Overlords. Pero estos robots eran más grandes y parecían sabuesos del infierno. Los sabuesos robóticos avanzaron a gatas antes de detenerse y erguirse. Sus cuerpos brillaban con luces azules, mientras sus ojos emitían un rojo amenazador, acompañado de afilados dientes y garras. Uno de ellos dio un paso al frente. Resulta que en Voxtech no solo nos interesa ofrecer productos de entretenimiento y recreación a nuestros clientes, dijo la voz de Vox por los altavoces del robot sabueso líder, mientras sus ojos rojos parpadeaban al ritmo de su voz. También hemos estado invirtiendo en modelos de robots de combate por si surgen circunstancias extremas. Por eso, le agradezco, señor Dome Slayer, por darnos la oportunidad de realizar pruebas de campo con nuestra primera línea de prototipos. Los sabuesos se agacharon entonces en posición de alerta, con sus afilados dientes y garras a la vista, mientras otros sacaban armas. En respuesta, el cazador, con indiferencia, extendió la mano hacia atrás y sacó su escopeta. Vox volvió a hablar. Si estás empeñado en derrotar a los Bs, te invito a enfrentarte a mí en mi guarida personal. Si lo logras, te aseguro que tendrás una lucha digna antes de tu inevitable muerte. Mucha suerte. El altavoz se silenció y los sabuesos robó cargaron. El cazador disparó una granada de palo a uno de los sabuesos artilleros antes de acribillar a los que buscaban clavarle sus garras y dientes. Estos enemigos de carne de cañón lograron mantener al cazador más alerta que los maniquíes de Velvete. Pero al final, seguían siendo carne de cañón y el cazador los atravesó como si fueran mantequilla. Cuando el último sabueso fue destrozado, el cazador atravesó la puerta rota para buscar la entrada a la guarida de Vox. Charlie se levantó de la barandilla en la que se apoyaba y se preparó para seguirlo. Pero se detuvo cuando algo llamó su atención. Volvió a mirar hacia la cuna de Valentino. Valentino entró volando en su ático destrozado por un agujero en la ventana causado por daños colaterales. Al tocar el suelo, se encorvó sobre las rodillas y jadeó. Estaba gravemente herido, con heridas profundas por todo el cuerpo. Charlie regresó a la habitación y se mantuvo a cierta distancia de Val. No es exactamente el espectáculo que esperabas, ¿verdad? Dijo. O al menos, no es el resultado que esperabas. Val respiró hondo para dejar de jadear. Miró a Charlie con irritación antes de reunir fuerzas y ponerse de pie.
Charlie se tomó un momento para observar la habitación destrozada de Valentino. ¿Sabes? Esto se podría haber evitado fácilmente, dijo. Con un pequeño cambio, me habría parecido bien. Ahora tienes una B menos en tu nombre. Val miró hacia el estudio por el agujero en la pared. Aunque dudaba que pudiera ver el cadáver de Velvete desde donde estaba, sabía a qué se refería Charlie. Pero en lugar de mostrar remordimiento, apretó los puños, apretó los dientes y respondió. ¿Y obligarme a rebajar la calidad de mi arte? No lo creo. Dio un paso a la derecha. Ella hizo lo mismo. Pronto, él y Charlie comenzaron a dar vueltas por la habitación. Al hacerlo, Valentino soltó una risita repentina. Una sonrisa sádica se dibujó en su rostro, junto con una mirada depredadora que se posó en Charlie. ¿Sabes? Dijo. La verdad es que echo de menos a la princesa ingenua y torpe que casi incendió mi estudio. Me ha dado una idea para un papel para el que habrías sido perfecta. La colegiala resbaladiza. Sin duda, habría sido una de mis obras maestras. Val sacó la lengua de su boca, lamiendo a propósito. Pero para su sorpresa, Charlie ni siquiera se inmutó. Ni siquiera una mueca en sus ojos. Val siguió adelante rápidamente. Dime, ¿qué le pasó a esa dulce niñita que tanto extraño? ¿Murió al encontrarse cara a cara con ese humano? En cierto modo, respondió Charlie. Una noche, no podía dormir, así que decidí dar un paseo. De regreso, tomé un atajo por un callejón. Entonces, de repente, surgió un portal y caí por él. Me encontré en un nuevo infierno. Un infierno de otro universo. Su universo. Val arqueó la ceja. Qué intrigante, dijo Val. Por favor, complace mi curiosidad. Charlie continuó. Resulta que su infierno era mucho más despiadado. Los demonios no son más que cáscaras de cuerpos de pecadores, transformados en monstruos puros una vez extraídas sus almas. No había manera de razonar con esos demonios. Querían matarme, y no tuve más remedio que matarlos. Finalmente lo conocí, el Doom Slayer. Juntos aniquilamos a innumerables demonios para salvar su tierra de la invasión del infierno. Cuando terminó, pude regresar a casa. Ya veo, dijo Val. ¿Y qué te enseñó todo ese derramamiento de sangre? Charlie entrecerró los ojos. Que, a la hora de la verdad, no puedes ser complaciente si quieres mantener a salvo lo que es importante para ti. Por eso estoy aquí. Para garantizar la seguridad de mis huéspedes, sin importar las circunstancias. Val sonrió. ¿Y llamas a tu perro faldero para que te haga el trabajo sucio en lugar de enfrentarte tú mismo a 3 señores supremos? Dijo Val con tono burlón. Me habría encantado saber de qué era capaz la colegiala escurridiza contra un auténtico señor supremo del infierno. Como dije, insistió en venir, replicó Charlie. Pero... Ella dejó de caminar y plantó los pies en el suelo. Val, a su vez, dejó de caminar. Si realmente quieres enfrentarte a la princesa del infierno, no debería negarte la oportunidad. Levantó el brazo izquierdo y se remangó. En su muñeca llevaba un brazalete metálico. En el centro, una gema roja brillante. Apretó el puño. Sus ojos ardían de rojo, su cabello ondeaba tras ella y le aparecieron sus cuernos. Cerró los ojos, y una explosión de energía roja brotó de la gema y la envolvió. Val levantó la mano para protegerse los ojos de la luz y la ráfaga de aire. Al bajar la mano, vio algo bastante inesperado. El traje rojo de negocios de Charlie había desaparecido. Ahora, vestía lo que solo podría describirse como un atuendo de gladiadora futurista. En sus caderas llevaba un cinturón de metal que sostenía una falda de tela gruesa que le llegaba hasta la mitad de los muslos. En sus pies, 2 botas de metal. Su vientre estaba desnudo, mientras que la parte superior de su pecho estaba cubierta por una coraza de metal. En su mano izquierda llevaba un guantelete de metal que lucía la misma gema roja de su brazalete. Su cabello estaba trenzado y colgaba detrás de ella. En la parte superior de su cabeza había un círculo metálico que rodeaba sus cuernos. Y toda su armadura estaba hecha del mismo metal del que estaba hecha la armadura del Doom Slayer. No solo eso, sino que los abdominales, piernas y brazos expuestos de Charlie mostraban músculos tonificados que verías en un atleta olímpico. Con su transformación completa, los ardientes ojos rojos de Charlie brillaron hacia Valentino. Entonces, dijo, ¿te quedarás ahí parado admirando la vista? Extendió el brazo derecho por detrás y, en un destello de llamas, apareció un arma en su mano. Un tridente. Lo hizo girar y se colocó en posición con el arma apuntando amenazadoramente a Valentino. Terminó su pregunta. ¿O vamos a pelear? Piso por piso, el cazador descendió por el edificio, destrozando a quien se interpusiera en su camino y causando cuantiosos daños materiales.
Finalmente, llegó al vestíbulo. Tras acabar con una última manada de robos sabuesos, vio cómo se abría una pared con un póster de cuerpo entero de Box. El cazador se acercó al pasaje abierto y observó el abismo negro que se extendía debajo. Luego, saltó de la cornisa y se desplomó en la oscuridad. 5 segundos después, el cazador aterrizó en su pose de compensación de impacto. Se levantó para ver solo un abismo de oscuridad a su alrededor. Pero la oscuridad se disipó cuando se encendieron las luces de cientos de pantallas de televisión. Bienvenido a mi humilde guarida, señor Doom Slayer, apareció una gran imagen de Box en una pared de televisores. Debería sentirse honrado. Nadie más que los Bs puede bajar aquí. Luego los televisores parpadearon y el rostro de Box se trasladó a otra pared de pantallas al otro lado de la habitación. Sonríe a la cámara, porque todos los ojos del infierno están puestos en ti. Varias pantallas cambiaron para mostrar la transmisión oficial del evento. Mostraba a la cazadora de pie en medio de la guarida de Box, observando las pantallas. Pero no serás la estrella por mucho tiempo, dijo Box. Entonces, todas las pantallas se oscurecieron. Un único foco brilló en la oscuridad. Allí, de pie en lo alto de una pequeña escalera, estaba el Señor Supremo. Señaló con el dedo a la cazadora y habló con la bravuconería de una estrella de televisión. Porque el guión exige una muerte dramática para el final. Y como soy el director de este espectáculo, te he elegido para desempeñar ese papel. Tras él, la silla de mando de Box se iluminó con su esfera de pantallas. Box adoptó entonces su forma eléctrica y se teletransportó a su silla. Entonces, comencemos el espectáculo. Su cuerpo se llenó de electricidad. Los rayos se extendieron alrededor de sus monitores y luego a los cables que recorrían la habitación. Las trampillas se abrieron y emergió una manada más grande de 2 docenas de sabuesos robóticos. Algunos eran aún más grandes, mientras que el resto eran los mismos modelos de combate estándar. El cazador se colocó en posición y la manada se abalanzó sobre él. En su descenso, las manadas que encontró el cazador eran escasas, así que fue fácil eliminarlas una a una. Pero aquí, la mayor cantidad de enemigos que venían a la vez lo hizo un poco más difícil de controlar. Pero, según su historial de conflictos, esto no era nada nuevo para él. Se apartó corriendo cuando 3 sabuesos se abalanzaron sobre él al mismo tiempo. Con ellos en el mismo grupo, el cazador corrió hacia ellos y desató un puñetazo sangriento, reduciendo a los 3 caninos metálicos a pedazos. Entonces sacó su cañón pesado y disparó un virote de precisión contra uno de los artilleros cercanos. Desde atrás, un sabueso se abalanzó. Pero el cazador logró parar sus garras con su espada y, con la otra mano, sacó su superescopeta y partió en 2 la máquina con un disparo a quemarropa en el estómago. El cazador se abrió paso entre otro grupo de sabuesos hasta que 5 de ellos quedaron amontonados. Lanzó su granada de hielo y los congeló. Sacó su martillo centinela y lo estrelló contra el suelo, haciendo que cada enemigo congelado se hiciera añicos. Entonces, un sabueso más grande corrió hacia él y lo clavó con sus garras. El cazador se apartó rápidamente y sacó su ballesta para dispararle a la cabeza. El robot se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Pero el cazador repitió el ataque con una ráfaga de superescopeta. Antes de que el robot pudiera recuperarse, el cazador lo sujetó por el brazo y usó su espada para cercenarlo con 3 tajos en el codo. Con todas sus fuerzas, tomó el brazo amputado y clavó la garra en la cabeza del sabueso. El resto de los sabuesos cayeron con un patrón similar de evasión, balas, cuchilladas y puños. Cuando el último sabueso fue derrotado, el cazador cambió a su lanzacohetes y disparó un solo cohete a Box, sentado en su trono. Pero para sorpresa del cazador, el cohete nunca alcanzó su objetivo. Rodeando la esfera de mando de Box había una barrera de energía azul. Se rió. ¿Crees que no habría considerado todas las precauciones de seguridad para mi propia guarida? Preguntó Box. Lo que ves aquí es un campo de fuerza energético de última generación. Ningún proyectil físico puede penetrarlo. Ni siquiera las armas angelicales. Así que supongo que tendrás que... Box fue interrumpido cuando una ráfaga de proyectiles de energía impactó su campo de fuerza. Provenían del recién revelado rifle de plasma del cazador. Tras 3 segundos de fuego continuo, una sacudida eléctrica estalló alrededor de la esfera de mando. Ja. Box se tambaleó en su silla por la sobrecarga eléctrica que lo invadió. Para cuando logró detenerla, la cazadora ya lo tenía encima. La espada del asesino se clavó en el pecho de Box con el crujido de cables metálicos al cortar. Box gimió de dolor antes de liberar una descarga eléctrica que expulsó la espada y alejó al asesino de él.
El asesino patinó hasta detenerse. Levantó la vista y vio que Box se había caído de la silla y se agarró la herida. Jadeó de dolor antes de levantar la vista. Al igual que Velvete tras el primer impacto directo, el dolor de Box se convirtió en ira. Su pantalla se contorsionó. De acuerdo, dijo. Ya que tienes tantas ganas, tendré que cancelar el programa yo mismo. Volvió a su silla y el campo de fuerza reapareció a su alrededor. Una oleada de electricidad recorrió la habitación a través del suelo. El cazador sabía lo que estaba sucediendo. Saltó rápidamente sobre uno de los restos de los robosabuesos más grandes justo cuando todo el suelo de la guarida se electrificaba. Sabía que no habría suficiente espacio para maniobrar si Box volvía a atacar. Miró al techo y tuvo una idea. Sacó de nuevo su lanzacohetes y disparó un cohete contra la viga que sostenía varias luces de la guarida. El cohete alcanzó el punto crítico y toda la estructura de acero se derrumbó contra el suelo. Y justo a tiempo. El cazador saltó del destrozo de sabueso justo cuando un rayo de Box lo impactó. Aterrizó en la viga y caminó sobre ella mientras más rayos lo azotaban. Consiguió sacar de nuevo su rifle de plasma y comenzó a disparar contra el campo de fuerza de Box. Pero el cazador no logró reventar la barrera porque Box detuvo la descarga eléctrica del suelo para que más de sus sabuesos robóticos emergieran y lo persiguieran. El cazador detuvo su ataque y centró su atención en la nueva oleada de presas que debía controlar. Su rifle de plasma resultó ser una herramienta efectiva contra los sabuesos robóticos. Varios impactos de plasma los sobrecargaron y explotaron. Mientras tanto, el calor se acumulaba en el arma. El cazador siguió lidiando con los secuaces de Box, mientras esquivaba sus rayos, lo que también provocó momentos de fuego amigo. Finalmente, Box se irritó demasiado y gritó. El cazador vio que iba a electrificar el suelo de nuevo. Pero estaba demasiado lejos de su improvisado puente de seguridad. Pero el cazador tuvo otra idea. Corrió rápidamente hacia uno de los sabuesos más grandes y lo usó como trampolín para saltar por los aires justo cuando el suelo se electrificaba, friendo a todos los sabuesos restantes en el proceso. El cazador entonces sacó su superescopeta y lanzó su gancho de carnicero contra otra viga del techo. Agarró la cadena antes de que el gancho se soltara, enviando al cazador a una trayectoria de colisión con Box. Box intentó redirigir sus poderes para detenerlo, pero el cazador ya había sacado su rifle de plasma calentado y desató una ráfaga de calor justo encima de él. El campo de fuerza explotó y Box volvió a tambalearse por la sobrecarga. El cazador lo agarró por el cuello y, con el puño izquierdo, le asestó un fuerte puñetazo justo en la pantalla. Retiró el puño para darle otro golpe, pero Box logró recuperarse y desató una poderosa onda expansiva que lo lanzó de vuelta. Cuando se detuvo derrapando y levantó la vista, vio que Box ya no podía más. Su rostro ardía de una rabia abrumadora que se reflejaba en las enormes grietas de su pantalla. ¡Basta! Su voz retumbante se distorsionaba y crepitaba con el parpadeo de su rostro. Levantó las manos y la electricidad estalló a su alrededor. Cables largos brotaron del suelo y serpentearon hacia él. Las pantallas de la habitación fueron arrancadas de las paredes y unidas a la masa de cables. Todos se combinaron y se transformaron alrededor del Overlord hasta que se asemejó a una versión más grande de él, aproximadamente del tamaño del ciberdemonio al que el cazador se enfrentó al comienzo de su cruzada en su mundo. El rostro de Box apareció en los televisores cuadrados, mientras los cables que formaban su cuerpo agrandado chispeaban con electricidad. Se acabó el espectáculo. Su voz retumbante resonó por los altavoces. Retiró la mano y desató un torrente de electricidad contra el cazador. Este lo esquivó fácilmente junto con la siguiente descarga. Mientras tanto, el cazador asestó varios disparos con su lanzagranadas, cohetes y la balista. Box entonces acumuló la electricidad en sus manos y las plantó en el suelo. Sabiendo lo que significaba, el cazador sacó su superescopeta y lanzó el gancho de carnicero contra la viga de arriba justo cuando el suelo se electrificaba. El cazador repelió hacia arriba y luego se soltó para caer directamente sobre el hombro de Box. Antes de que Box pudiera retractarse de su ataque, el cazador sacó su motosierra y la clavó directamente en el grupo de cables. Saltaron chispas por todas partes al cortar más profundamente. Finalmente, el cazador puso todo su peso en la motosierra y se desmontó del hombro de Box cuando el último de los cables se dio. ¡Ah! Gritó Box mientras su brazo se desprendía de su cuerpo. Su rostro en las pantallas hizo una mueca antes de mirar amenazadoramente al cazador. Levantó el otro brazo para atacar de nuevo al cazador. Pero este lanzó otra ráfaga de cohetes que impactó a Box en el pecho.
A esto le siguió un torrente de balas provenientes de la ametralladora del cazador en forma de torreta móvil, que destrozó los cables que sujetaban el otro brazo de Box. Las balas continuaron hasta que los cables se dieron y quedaron colgando inútilmente de su codo. El cazador entonces cambió a su balista, ahora con el módulo de arbalest conectado, y disparó en medio de las pantallas. Un segundo después, detonó, causando que cada pantalla se volviera negra y se hiciera añicos. El cuerpo de Box cayó de bruces al suelo. Intentó moverse, pero solo pudo apoyarse en el muñón de su brazo izquierdo. El cazador se acercó y vio un punto brillante en el pecho del demonio agrandado. Sacó su rifle de plasma, ahora con el rayo de microondas conectado, y conectó el rayo al núcleo. Todo el cuerpo de Box se erizó mientras el rayo inyectaba energía en su pecho. Más y más, hasta que no pudo más. Todo el cuerpo de Box ardió, lanzando pedazos de cables y pantallas por los aires. Cuando el polvo se disipó, el cazador guardó su rifle de plasma y entró para examinar los restos de la forma final de Box. Todo lo que Box tenía unido a sí mismo estaba destruido y yacía sobre una pila de chatarra inútil. Y encima de esa pila estaba su rey. Box había vuelto a su forma normal y estaba tumbado boca arriba. Trozos de cables chispeantes sobresalían de heridas abiertas por todo su cuerpo, mientras oleadas de electricidad le hacían espasmos esporádicos. Su rostro parpadeaba en la pantalla con las mismas grietas que el cazador le había provocado antes de su transformación. Cuando Box vio al cazador, su rostro mostró lo mismo que Velvet mostró en sus momentos finales: miedo. Intentó moverse, arrastrarse. Pero las oleadas de electricidad le impidieron ir a ninguna parte. Estaba prácticamente paralizado. El cazador miró una de las pantallas de televisión que aún funcionaban en la guarida. Mostraba una vista aérea del cazador de pie sobre el cuerpo tembloroso de Box. Esto le dio una idea. Sacó su segunda ficha y la dejó caer sobre el cuerpo de Box. La ficha desapareció y una suave ola de energía lo rozó. El cazador entonces sacó su escopeta, ahora con el modo de disparo automático incorporado. Con su víctima y su arma en el encuadre de la cámara, el cazador preparó los cañones giratorios y apuntó directamente al pecho de Box. Los ojos de Box se abrieron de par en par y gimió débilmente de terror. El cazador abrió fuego. Una y otra vez, los perdigones impactaron en el pecho del Señor Supremo, deshaciéndolo en pedazos. Una y otra vez, los perdigones resonaron hasta que la transmisión mostrada a los habitantes del infierno se convirtió en estática. Box fue sacado del aire definitivamente.